exministra y excongresista. Gracias por acompañarnos, Marisol. Muchas gracias a ustedes. Central. Tu primera impresión sobre este nuevo gabinete del presidente Castillo. Me parece un error el que el ministro de Justicia y Derechos Humanos sea hoy el presidente del Consejo de Ministros. No solamente por las denuncias de su viceministro, que son muy graves en términos de institucionalidad, sino porque su personalidad no es la que se necesita para poder enfrentar este momento y porque esto no es un gabinete de ancha base. Es el mismo gabinete de ayer, sin valer, con algunos cambios. Nadie puede, por supuesto, dejar de reconocer la trayectoria de Modesto Montoya. Eso es un hecho, es público. No sé si en temas ambientales conocerá, pero conoce al mundo científico, ¿no? El cambio en el Ministerio de Salud me parece un error. Creo que Ceballos tendrá que explicarle al país por qué sale, por qué se va, porque es quien mejor estaba haciendo las cosas. Eso también hay que reconocerlo, eso se hizo bien. Y le hace daño al Perú, que en un momento de crisis el único tema que se estaba manejando bien, que está directamente, que impacta directamente la vida de la gente, se vaya, ¿no? Es una señal pésima. Bueno, lo ha dicho en RPP, ya lo dijimos hace unos minutos, ha dicho que el presidente le dijo a Hernando Ceballos, yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud. Eso sería peor todavía, porque si lo que ha hecho es un canje, las dos personas que he podido estudiar en este tiempo, el de salud y el de justicia, son de Junín, o han estado vinculados a Junín, o han trabajado de alguna forma en Junín, Chachamayo y después en Tambopata, en Madre de Dios, que no te olvides que había el vínculo entre los lugares en donde estuvo Martín Belagún del Ocio hace 1000 años, que eran Acurio Tito, Vladimir Cerrón, incluía al gobernador regional de Madre de Dios. O sea, es cosa de hacer el hilo del tiempo y darse cuenta de por dónde viene la relación. Claro. Pero yo sí creo que se le ha cedido estos espacios a Cerrón, ha puesto un seguro que lo ha defendido de procesos personales, que no es tarea del ministro de Justicia, que ha demostrado, cosa que ha sido, digamos, señalada además por su ministro, era evidente que no había hecho nada por el sistema de justicia ni por la reforma, y que siente que está por encima de la ley, ¿no? ¿Qué ha pasado con Castillo? ¿No ha querido hacer los cambios que había prometido, además, tan solo unas horas antes, o es que no ha podido porque no le han aceptado entrar en el gabinete? Mira, yo creo que las condiciones que se pusieron, que entiendo que las ha comentado ya el señor Jorge Nieto, que es el que tiene que decirlo, en todo caso no yo, sí, o las personas que fueron voceadas, era lo lógico, ¿no? Para que el Perú pudiera calmarse en este momento de crispación y de tanta pelea entre poderes del Estado y entre peruanos, requerías que él, mientras está en su proceso de aprendizaje, dijera, voy a nombrar a gente que sabe más que yo, que tiene más experiencia política, y lo que yo voy a dar, lo que yo voy a aportar, porque finalmente he sido elegido, es mi sentimiento sobre el Perú profundo, mi dolor y mi compromiso con la gente. Y los voy a dejar trabajar técnicamente, con norte, pero no tiene norte, no tiene destino, no sabe a dónde va y quiere que protejan esa incapacidad. Jorge Nieto en una entrevista había dicho, aceptaría si se define el rumbo y aparta a ministros cuestionados. Claro, como lo anunció en una entrevista, ya ni siquiera se reunió con el presidente Castillo. Eso no lo sé, pero en todo caso cualquiera que tenga una trayectoria que cuidar y que quiera servir al país, porque es la suma de ambas, tendría que poner condiciones mínimas. Es que eso es lo que se necesitaba para un nuevo gabinete, ¿no? Es para que lo tenga tiempo. Esperábamos. Porque lo que no hay ahora es tiempo, ¿no? La convulsión se siente, se percibe el desconcierto, la desconfianza que nos ha acompañado desde julio, a unos y a otros, a los que votamos y a los que no, que es mi caso, pero algunos con mayor espacio para la oportunidad o para el milagro. Pero la paciencia se agota, los tiempos se agotan. El mensaje de valer y contravaler, una persona que ha trabajado en Flora Tristán, me parece bueno en términos de mensaje, que la dejen trabajar ahora. Y esas son las cosas que a mí me preocupan, ¿no? Que sigue jugando a la foto del momento y no piensa en la gobernabilidad por la que ha jurado la mitad de los ministros, pero que más que una palabra es una actitud. Y si esa actitud la lidera el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que no tiene una relación con la prensa respetuosa, ¿no? Porque no puede estar escueleando a toda la gente. Las canas no te dan ese derecho. Las canas te deberían dar sabiduría, tranquilidad. Además, recordemos, ¿no? Marisol, que estuvimos aquí esa noche de la juramentación del primer gabinete. Cuando él salía caminando a tomarse un taxi. Y salía solito, caminando, buscando un taxi, porque dijo, no, esto acá yo no voy, ¿no? Y recordemos que fue al día siguiente o los 2 días recién que juró Franque y juró eso el le ministro dio, Torres. yo creo que esa imagen del hombre humilde que deja el poder por convicciones personales, más su trayectoria ¿Qué ha pasado académica en estos 7 meses? El poder marea, pues tienes que estar preparado, ¿no? Te confunde. Si el carro de los ministros se llama el cofre,
yo creo que en verdad se sienten joyas, ¿no? Es una ridiculez. Yo nunca entendí por qué ese era el concepto, ese era el nombre, pero lo que te digo es toda esa parafernalia del poder y la sensación de que estás por encima de la ley, que es evidente cuando él ha dicho, yo ya ordené el cambio de Fujimori. ¿Qué ha usado Fujimori? Porque sabemos que eso polariza, lo mencionas y polariza. Más allá de que yo soy de la idea de que las cárceles no se deben tratar con nombres de presos. Las reglas para la cárcel deben ser para todos por igual. Pero es evidente que con decir eso ya la gente se olvida de qué cosa hay detrás. Detrás hay que no respeta reglas, que no respeta procedimientos y que él cree que puede poner su voluntad. Era obvio que quien aceptara el premierato, como Jorge Nieto lo había dicho en esta entrevista, no era si se define el rumbo y aparta ministros cuestionados, pero el presidente tenía que cumplir con Vladimir Cerrón. Ahí están las cartas de Vladimir Cerrón en el gabinete. Por ejemplo, es inexplicable Juan Silva. ¿Cómo puede ser ratificado Juan Silva? ¿Qué pasa entre Pedro Castillo y Juan Silva? Mira, ¿dónde está la plata en los ministerios? Eso es lo que hay que ver primero, ¿no? En el Ministerio de Justicia la plata está en la construcción de penales. Y la corresponsabilidad la tiene el Congreso. Pero, a ver, ¿no? El Congreso tendría que estar en este momento revisando todos los decretos de urgencia que se sacaron para generar esta feria de bonos que no resuelve el problema de la pobreza, que no resuelve el problema del trabajo, que no resuelve el problema de la formalidad, que no resuelve el problema de la infraestructura. Porque no se ha hecho nada, está parado el país. ¿Para dónde estamos yendo? Y a mí me da mucha pena, porque siento que esta polarización... Hay intereses, ¿no? Hay intereses en el Congreso. Lo vemos ahí con el tema de la educación, la reforma universitaria, y lo vemos con el tema de transportes. Y la contrarreforma de transportes y la contrarreforma universitaria lo que te dice es que sí se pueden poner de acuerdo, pero se pueden poner de acuerdo en intereses subalternos, salvando, por supuesto, excepciones que hay en el Congreso, en los partidos, en todas partes. Y hay que reconocer que eso es así, pero tienen que decirlo. O sea, yo creo que este no es el momento de hablar a media voz. Bien, vamos a... Ese para mí es el llamado que hay que hacerle. Si ya eligió al Aníbal Torres, que creo que es un error, él tendrá que sentarse y decir, necesito ir a la prensa, necesito mostrar respeto, necesito responder preguntas. Vamos a escuchar precisamente, quédate con nosotros, Marisol, vamos a darle la palabra ahora a la congresista de Perú Libre, que ya la tenemos en vivo, a Silvana Robles. Buenas noches, congresista, sus primeras impresiones sobre este gabinete, porque aquí lo que estamos discutiendo también es que el presidente había prometido ayer un gabinete de ancha base y llamar a las diferentes fuerzas políticas, pero eso no se ha visto reflejado en este nuevo gabinete. Buenas noches. Muy buenas noches, Marisol. Buenas noches a todos los televidentes. Bien, efectivamente, vemos un gabinete, si bien de muchas luces, pero también un gabinete con muchas sombras. Yo considero que si bien a pesar de que hay personalidades honorables dentro de este gabinete, pues como el ahora ministro Montoya, por ejemplo, lamentablemente el actual premier designado por el presidente Castillo se ha mostrado como una especie de operador político bastante confrontacional y pues esto va a ser uno de los motivos que tengan las bancadas de derecha y de los que siempre se han negado a dar el voto de confianza con el único objetivo de muchas veces inestabilizar espacio. ¿Cómo podemos entender que aparte a un ministro que estaba haciendo bien las cosas como Hernando Ceballos, de la cartera de Salud? Bien, efectivamente el ministro Ceballos ha sido uno de los ministros que más desempeño ha mostrado dentro de su cartera, dentro de esta lucha contra la COVID-19, pero tengo entendido que él ha manifestado su renuncia. En ese sentido, pues ante la renuncia de una personalidad política, yo creo que el presidente tuvo que tomar una decisión y si tenía como propuesta el ahora ministro Condori, pues considero que hay que darle una oportunidad. No podemos juzgar a una persona, recordemos, solo por formar parte de un partido político. Bien, dos temas aquí, ¿no? En el tema de Hernando Ceballos, recordemos que ayer Ceballos en una entrevista había dicho que le había planteado al presidente un gabinete con gente honesta. Y hace unos minutos en Radio Programas ha dicho el ex ministro Ceballos, que el presidente le había dicho, yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud. Así que al parecer se vio obligado a renunciar a la cartera de salud. No es que renunció porque quería renunciar a la cartera de salud.
Bueno, yo considero que pudo haber sido una decisión del presidente ante la inminente falta también de llegar a concretizar un acuerdo. Recordemos que en este momento lo que el país necesita es gobernabilidad, estabilidad política, por ende estabilidad económica, y yo considero que de no haber llegado a un buen punto con el presidente Castillo, pues el presidente ha tenido... ¿Y usted cree, congresista, que este nuevo gabinete le va a dar o va a sumar a la gobernabilidad? Bueno, en realidad estamos en un vaivén de luces y sombras. Considero que hay que tomar con más tacto este gabinete. Si bien desde el nombramiento del actual premier ya es pues un azote hacia el fujimorismo, estamos seguros que no va a dar su voto de confianza, y de los grupos de extrema derecha. En ese sentido, nosotros como bancada vamos a tomar una posición recién y seguramente estaremos conversando ya al respecto. Usted ha dicho hace unos segundos que Aníbal Torres es un operador político. ¿El doctor Condori no es un operador de Vladimir Cerrón? Mire, yo soy bastante clara en esto, que un profesional forme parte de un partido político, yo creo que está primero en todo el derecho de pertenecer a un partido político. Segundo, no se puede juzgar a una persona sin antes haber visto su trabajo. Conozco al doctor Hernán Condori, ha trabajado como director de una red de salud, ha hecho una muy buena labor y gestión, y yo considero que hay que esperar el desempeño de ahora como ministro. Claro, ese es el problema, ¿no? Esperar el desempeño. Cuando un ministro lo estaba haciendo bien en una cartera en estos momentos tan sensible como el señor Ceballos, es esperar a ver si lo hace o no lo hace bien el doctor Condori. Ese es el problema, congresista. El problema también es que prejuzga. El problema es que no van a dejar trabajar, y que todo que se relacione con el Partido Perú Libre desde ya puede estar vetado. Eso es algo sesgado, es una visión bastante, pues, digamos, lamentable que tenga una clase política, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la ancha base esta de la que hablaba hace unas horas y prometía al país el presidente Castillo? ¿Cuál es la ancha base en este gabinete? ¿Podría, por favor, explicárnoslos? Quien tendría que responder es el presidente Castillo. En este caso, recordemos que Perú Libre, si bien ha podido hacer las recomendaciones pertinentes, pero es prerrogativa del presidente poder designar o quitar al ministro. Entonces, hay que recordar también que militantes, si más no me equivoco, solamente está el doctor Hernán Condori, podría ser el congresista Oscar Sea, que también forma parte de la bancada, y pues, en definitiva, esto no se trata de ningún gabinete perulibrista, muy por el contrario, considero que es aún muy poca la cuota que se le ha dado al partido que ha llevado al gobierno al presidente Castillo. ¿Ustedes esperaban una mayor cuota en este gabinete entonces? Yo considero que hemos enarbolado una lucha que la mayoría del pueblo peruano ha votado por el cambio, y quienes no enarbolan esta lucha, pues en definitiva no van a ir por este sendero, ¿no? Bien, también considero que sí, deberíamos de pensar en apostar en realidad por la gobernabilidad del país antes de andar juzgando por si están o no inscritos dentro de un partido político. Bien, gracias a la congresista Silvana Robles de Perú Libre por atendernos esta noche en la edición central, mientras que permanecemos aquí con Marisol Perestello. Vamos con otro enlace en vivo, me dicen, Elvis Vergara, congresista de Acción Popular. Congresista, muchas gracias por atendernos esta noche en la edición central. ¿Lo tenemos ya? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos, sí, ya estamos en vivo. Queremos saber su impresión sobre este nuevo gabinete que acaba de juramentar hace unos minutos. Nos deja un tremendo sinsabor, en realidad, que este nuevo gabinete. Nosotros le hemos pedido al presidente de la República público, y en reuniones también que han asistido algunos colegas nuestros, le hemos pedido al presidente que sea un gabinete de ancha base, que sea un gabinete concertador, dialogante, y precisamente el premier que acaba de juramentar no garantiza que ello vaya a pasar. Esperemos estar equivocados, esperemos que nuestro
ministro, ahora Premier Aníbal Torres, enmiende sus errores cometidos, sus exabruptos, también los deje atrás, y lo primero que tendría que hacer, creo yo, para generar confianza es, más que discursos, es hacer gestos de acercamiento, de diálogo, ¿no? Y cómo empezar, yendo a cada una de las bancadas, a todas las bancadas, a buscar que entre la diferencia que pueda haber, se puede encontrar coincidencias, ¿no? ¿Cómo ha tomado usted que haya prescindido de Hernando Ceballos y más bien haya ratificado al ministro del MTC, Juan Silva? Preocupado sobremanera por la decisión de Ceballos. El señor Ceballos, como ministro de Salud, que estaba haciendo una buena labor. De hecho, tenemos nosotros un alto índice de vacunados a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica. Tenemos nosotros, si bien es cierto, estamos todavía pasando por una tercera ola, pero precisamente gracias al nivel de vacunación que hay en el país, el nivel de mortandad se ha reducido drásticamente. Es cierto, la crisis sanitaria aún no ha terminado, aún hay peligro de que en cualquier momento podría de repente agudizarse, y necesitamos frente a la cartera de salud a la persona más adecuada, más idónea, más preparada para asumir esta responsabilidad. Esperemos pues que este cambio en realidad nos traiga algo bueno, esperemos que al señor Ceballos no se le extrañe, ¿no? Esperemos. Ahora, ¿ustedes han podido conversar con otros congresistas? ¿Usted ha podido conversar con otros congresistas de su bancada? ¿Cómo va ese ánimo? ¿Le darán o no le darán el voto de confianza a este gabinete? Mire, en Acción Popular el tema es un poco complicado, porque en Acción Popular, como bien debe saberse públicamente, es una convergencia de distintas posiciones. Nosotros en la bancada tenemos congresistas que están mucho más familiarizados con la idea de la izquierda o centro izquierda, y tenemos también congresistas que están familiarizados por el otro lado, ¿no? con ideas más liberales. Y esto hace imposible ciertamente que antes de la reunión de la bancada, antes del acuerdo, del consenso, podamos tener una idea sobre cómo la bancada podría votar. ¿Cuál es su Pero posición? lo que sí es cierto... Sí, ¿cuál es su posición con respecto al ministro Juan Silva, el congresista Vergara? Bastante preocupante. El congresista el ministro tiene que sacudirse de tantas imputaciones que se le está haciendo. Pues, no se va a sacudir, si es la cuarta vez que ha juramentado y sigue apoyando a todos los transportistas informales y quiere condonar las deudas, 53 millones de soles a todos los transportistas informales. Es decir, el ministro Silva no se tiene que despercudir de nada, ya sabemos lo que va a hacer en el MTC. Entonces, ¿cuál es la posición de la bancada de Acción Popular con el ministro Juan Silva? Tenemos entendido que hay una moción de interpelación o de censura, creo que está promoviendo la congresista Susel Paredes. Así es, y que solamente obtuvo 9 firmas. Creo que ninguna me parece de Acción Popular. Precisamente el día de mañana tenemos reunión de bancada para evaluar la composición de ese nuevo gabinete, para tener una posición al respecto y particularmente también sobre esos temas tan polémicos. Álgidos, álgidos, congresista. Gracias por acompañarnos esta noche al congresista Elvis Vergara de Acción Popular. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Regresamos aquí con nuestra invitada en estudio, con Marisol Pérez Tello, y también con la congresista del Partido Morado, con Susel Paredes, que nos acompañará en el siguiente bloque. Regresamos.